Buenas tardes. Cintia, ¿me copian? ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, ¿me copian? Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar, por favor? Probando audio. Probando audio, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, probando audio, ¿me escuchan? Probando audio, ¿me escuchan, por favor? La terminología que... Cuando nosotros hablamos en el tema de gestión de riesgo, en la terminología del Sistema Nacional de Gestión y Riesgos de Desastres, siempre se enfoca hacia el ser humano, ¿ya? O sea, porque también existe riesgo a los animales, ¿no? O sea, también existe riesgo a las viviendas, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos acá en la terminología que utiliza el Sistema Nacional de Gestión y Riesgos, ¿no? Y de Desastres, hablamos siempre en relación al ser humano, ¿no? Creo que ahora sí ya puedo compartir. A ver, vamos a hacer. Listo, muy bien. Sí, ingeniero, ya está. Listo. Bueno, ahora sí están, pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se Ya, visualiza. ya. Muy bien, entonces miren, cuando nosotros hablamos, les decía, en el tema de riesgo, siempre es la probabilidad de que la población, como les comentaba, los seres humanos y sus medios de vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sus medios de vida, hablamos de todo el soporte, el entorno en el que se desarrolla el ser humano, ¿no? Bueno, sufran algún perjuicio, ¿no? O sea, sufran algún daño. Eso es lo que nosotros entendemos por riesgo. El ser humano y sus medios de vida, ¿ya? Pero hay que entender algunas terminologías y conceptos porque a veces nos confundimos. Entonces, existe ya una directiva a nivel del Perú, ¿no? Del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, donde se puntualiza ya los términos, ¿no? Los términos, que es muy importante, como les digo, conocerlos para no crearnos confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, nuevamente, estamos hablando de que es la probabilidad, ¿no? De que exista algún fenómeno que nos cause el perjuicio a los seres humanos y y a sus medios de vida, ¿no? A sus formas de vida, a su soporte. Y el riesgo está en función al peligro, ¿no? Al peligro y vulnerabilidad. Peligro y vulnerabilidad. Miren, aparecen dos términos nuevos, ¿no? Nos dice que el riesgo está en función al peligro y vulnerabilidad. Luego también existe una palabrita desastre, ¿no? El desastre es cuando ya el hecho ha ocurrido, el hecho negativo, ¿no? Me estoy refiriendo a un impacto negativo, ¿no? Entonces, cuando ya ocurrió, entonces ya estamos hablando que ese riesgo pasó a desastre, ¿ya? Entonces, no olviden que el riesgo es la probabilidad que ocurra y está en función a lo que son peligro y vulnerabilidad. Ahora, ¿qué son peligros? ¿No? Entonces, ustedes podrán encontrar en la literatura, dicen peligros, amenazas, es lo mismo.
peligro con amenaza es sinónimo, sino que algunos, en algunas literaturas lo pueden encontrar como amenazas, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Y es el fenómeno físico, bueno, potencialmente dañino, que está presente, ¿no? Para que pueda ocurrir el riesgo. Y no solamente un fenómeno físico, como les digo, no, bueno, fenómenos físicos es en el caso de un desastre natural, pero también puede ser un fenómeno social, ¿no? En el caso, por decir, que esté en riesgo el tema que te roben, que te asalten, ¿no? Entonces, es un fenómeno social y también es un fenómeno económico, ¿no? Porque ustedes hablan también de riesgo económico. Entonces, también es un fenómeno que está ahí, está. Por eso es que algunos en algunas literaturas lo encuentran como amenaza, ¿no? Entonces, peligro es la amenaza que siempre está, ¿no? Está presente para que pueda ocurrir efecto dañino, ¿no? El impacto negativo. Y bueno, la vulnerabilidad ya es la condición para que ese peligro o esa amenaza se desencadene, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad ya, bueno, es la condición, ¿no? O sea, para que ocurra o no ocurra ese peligro o amenaza. Y bueno, y la vulnerabilidad eh, se clasifica en 3 niveles, ¿no? Exposición, ¿no? O sea, la exposición para que ocurra esa amenaza, la fragilidad, ¿no? Que, bueno, o sea, por decir, yo estoy en un cauce de río, ¿no? En un cauce de río. Entonces, hay lugares que son más frágiles y que otros, ¿no? Para que pueda ocurrir un desborde. Entonces, la fragilidad es la condición de ventaja o desventaja para que ocurra ese fenómeno. Y la resiliencia ya es la capacidad de regeneración que se tiene para poder hacer frente a ese peligro o amenaza que va a suceder, ¿ya? Entonces, estos 3 conceptos hay que tenerlo en claro cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad. Entonces, vulnerabilidad es la condición para que el peligro pueda ocurrir. Y cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos ¿no? De riesgos, básicamente hablamos la vulnerabilidad, pero en su término de exposición, ¿ya? De exposición, bueno, y hasta fragilidad también. Pero cuando se hace el análisis de riesgos es el peligro, ¿no? Como dice acá, el peligro en función, el riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad en su grado de exposición, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, por decir, les comentaba, ¿no? Un aluvión, un desborde de agua. El peligro es que exista el desborde de agua, pero la exposición, algunos lugares tienen defensa ribereña y otros lugares no tienen defensa ribereña. Entonces, ¿cuál es el que está más expuesto? ¿No? El que no tiene defensa ribereña, ¿no? Y ese también es la condición de fragilidad. Pero en este caso, nosotros hablamos a la condición de exposición, nada más cuando nos referimos al riesgo, ¿ya? Y bueno, para que ocurra la vulnerabilidad por exposición, ¿no? Existen factores que son condicionantes y desencadenantes, ¿no? Entonces, ya son fenómenos de las características de cómo se encuentra ese espacio vulnerable, ¿no? Entonces, dentro de los factores condicionantes tenemos, bueno, la geología, geomorfología, fisiografía, hidrología, ¿no? Y entre los factores desencadenantes, quizás ya las lluvias torrenciales, ¿no? Por eso es que se les dice como factores desencadenantes, los hidrometeorológicos, ¿no? Y bueno, también algunas acciones desencadenantes inducidas por el hombre, ¿no? Como incendios, ¿no? Entonces, que dan condiciones para que esa exposición sea más alto o menos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad está en función a estos
condicionantes y desencadenantes. Y bueno, acá ustedes pueden ver, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿no? Por decirte, vulnerabilidad está, bueno, esta parte es vulnerable, ¿no? Toda esta parte es vulnerable. Acá tenemos una casita, ¿no? Como ejemplo, una casita. Entonces nos dice que es probabilidad que la casa sea arrastrada por el agua, ¿no? Y se pierda todo, ¿no? Esa es la probabilidad. El peligro es la inundación por el desborde del río. Ese es el peligro. Y la vulnerabilidad es la exposición, ¿no? O susceptibilidad en la condición que se encuentre, ¿no? Entonces, gráficamente lo que les podemos visualizar. Ahora, hablarles un poquito de la norma, ¿no? El Perú, y en el marco de yo, a través del decreto 48 PCM, 048-2011 PCM, se aprobó el reglamento de la ley 2966, ¿no? Entonces, este sistema, bueno, todos nosotros participamos, y digo todos nosotros porque somos parte de él, ¿no? Como sistema, ¿no? Tiene una entrada, un espacio donde se articula y una salida, ¿no? Que es sinérgico, que es descentralizado, transversal y participativo, ¿no? Entonces, este sistema, si nosotros trabajamos de la forma está planteado, ¿no? Reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como la generación de nuevos riesgos, ¿no? Mediante principios, componentes, procesos e instrumentos, ¿no? Ese es en realidad todo el sistema de gestión de riesgos a nivel nacional, el famoso SINAGRET. ¿Y cómo está constituido? Está constituido el ente rector, es el presidente, ¿no? La pandemia, ¿no? O sea, todo un problema de riesgo a la salud, ¿no? Entonces, un problema de salud. El ente rector, según los niveles, ¿no? Los niveles que se presentan los riesgos, van tomando injerencias, pero el ente superior es el presidente de la República, ¿no? Que es el presidente del Consejo Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres. Bueno, es el ente decisor a la vez también. Y el ente rector es la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Y tiene como asesores técnicos dos instituciones importantísimos. El CNPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres, y el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Son estos dos órganos técnicos que están de la mano siempre trabajando en todas las instancias de nivel, ¿ya? Pero son los órganos técnicos consultivos. Y de la mano tienen el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN, que es el Centro de Planificación Estratégico a nivel nacional, ¿no? En el cual nos dice las políticas y los lineamientos que nosotros debemos de seguir. Entonces, estos dos instituciones o técnicas, ¿no? Son las que ven todo el tema desde la planificación hasta la ejecución, ¿no? Cuando existe un riesgo y desastres, conjuntamente con el CEPLAN, que es el ente de planificación a nivel nacional. Entonces, como ustedes ven, el CNPRED, ¿no? El CNPRED se encarga de la estimación, prevención, reducción y reconstrucción cuando existen un tema de riesgos. Ya, no, sí, pues de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, riesgos y desastres. Mientras que el INDECI es el encargado de la preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, tiene sus funciones específicas y como ustedes pueden ver, se encuentran
en los tres niveles de gobierno, ¿no? En sectores, hablo a nivel de ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive en el marco también con el MEF, ¿no? Porque es el que da el dinero cuando existe algún tema de riesgos y desastres. Y bueno, nos dice que también las instituciones y toda la sociedad civil debe estar presente. Entonces, esta es la estructura del Sistema Nacional de Riesgos y Desastres, ¿no? Que es SINAGRED, ¿ya? Y bueno, volviendo un poquito al temita, ¿no? Entonces, nos dice que, como les decía, que el riesgo está en función al peligro por vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad en función a la exposición, ¿ya? En función a la exposición. Y les ponía el ejemplo, ¿no? Nuevamente la repito, por decir, peligro, ¿no? El riesgo está en función al peligro por la vulnerabilidad, pero exposición. O sea, por decir en el caso de un cauce de un río, ¿no? El peligro está que existe un desborde de río, un desborde de ese río por avenida de aguas. Y la vulnerabilidad por exposición, ¿no? La vulnerabilidad, les dije que es la condición y la exposición. Habrá lugares que tienen defensas ribereñas y otros no. Entonces, el que está más expuesto es el que más va a sufrir, ¿no? El que más va a sufrir. Y ahí hay que hacer la evaluación de vulnerabilidad. Nos dice también que el CNPRED, ¿no? El Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgos y Desastres, en el año 2015 publicó un manual para la prevención de riesgos originados por fenómenos naturales, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente en el año 2010 sacó una guía de evaluación de riesgos y desastres, ¿ya? A ver, voy a ver si por acá lo tengo a la mano para poderlo compartir también con ustedes. ¿Qué pasa? A ver, ¿hay un audio prendido por ahí, por favor? Bueno, les decía, a ver, que en el Ministerio del Ambiente, como no, no lo tengo acá, como el CNPRED, existen guías, ustedes pueden entrar al internet, ¿no? Y se pueden descargar estas guías, ¿no? Muy interesantes para hacer todo el procedimiento en la gestión de riesgos y desastres. Pero, ¿qué nos dice, no? ¿Qué nos dice? Nos dice, justo las dos guías llegan a la misma conclusión, que hay que hacer un análisis multicriterio, ¿no? Y cuando ya nos dice que hagamos un análisis multicriterio, inclusive ellos mismos te dicen en esas guías que debes utilizar los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces dice, en estos documentos indica que la identificación de riesgos se realiza por un método multicriterio, como les digo, ¿no? Ponderado, ponderando parámetros de peligro y vulnerabilidad por exposición. Este método tiene un soporte matemático, permitiendo incorporar información cuantitativa con mediciones de campo y de forma cualitativa con los niveles de incorporación de los instrumentos de gestión de riesgo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el ejercicio, lo vamos a ver mucho mejor. Bueno, en la guía también que nos dice, ¿no? Que cómo se clasifican los peligros, ¿no? Como les decía acá, peligros. Nos dice que los peligros pueden ser de origen natural, ¿no? O de peligros inducidos por acción humana. Los que son de origen natural, bueno, son generados por fenómenos de geodinámica interna. Cuando nosotros hablamos de geodinámica interna, estamos hablando de la estructura del suelo, ¿no? Entonces, las placas, ¿no? Las placas de la tierra, eh, los diferentes estratos que tiene, ¿no? La tierra. Entonces, eso hablamos de geodinámica interna. Y geodinámica externa, hablamos, ¿no? Ya de los deslizamientos, ¿no? Que existen, ¿no? Las avenidas, ¿no? Que vienen, los derrumbes, que nosotros lo conocemos comúnmente, ¿no? Deslizamientos de masa, ¿no? De la superficie. Entonces, esos son
fenómenos de geodinámica externa. Y bueno, y también existen, bueno, peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos, bueno, y los oceanográficos como eh, cuando vienen los oleajes, ¿no? Los fuertes oleajes, ¿no? Entonces, son los tres tipos de fenómenos generados por origen natural. Y por acción humana, ¿no? También tenemos los peligros, ¿no? En este caso estamos haciendo una clasificación de peligros de origen natural, ¿ya? De origen natural. No estamos centrando en el social ni económico, sino estamos centrándonos en aquellos de origen natural, nada más. Tenemos, por acción humana, peligros físicos, ¿no? Peligros químicos y peligros biológicos, ¿no? Entonces, básicamente ya es al comportamiento de cómo el ser humano cambia la estructura del ambiente, ¿no? Entonces, físicos, estamos al medio de vida físico, ¿no? Que yo, ser humano, a través de maquinaria, ¿no? Destruyo quizás un cerro para construir algo, ¿no? Entonces, sí, estoy haciendo unos cambios en el medio físico, ¿no? Químicos, bueno, la utilización de pesticidas, la utilización de contaminantes, ¿no? Que me cambia la estructura, ¿no? De mi medio de vida, ¿no? Muertes, pérdida de hábitat, quizás por emisiones de gases, ¿no? Entonces, a eso se habla con fenómenos químicos. Y biológicos, bueno, la manipulación biológica, pues, de la biodiversidad, ¿no? Entonces, que nos trae como consecuencia la alteración de los genes, todo, ¿no? Entonces, son las diferentes formas de peligros que existen, ¿no? De manera en el recurso natural, como les digo, ¿no? Porque también existen peligros sociales, ¿no? Como les digo, robos, delincuencia, prostitución, ¿no? Son peligros sociales y económicos también. Pero los económicos son más fáciles de medir porque existen indicadores económicos, ¿no? Como el BAN, el TIR, que me permiten evaluar esos parámetros más fácilmente, ¿ya? Entonces nosotros nos estamos centrando acá a los peligros, a los riesgos de origen natural, natural. Bueno, entonces acá tenemos también una clasificación, ¿no? Los de origen natural, como les decía, ¿no? Los geológicos, sismos, ¿no? Remoción de masas, como les acabamos de hablar, ¿no? Meteorológicos, biológicos, ¿no? Y los antrópicos, como también hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado. Entonces acá hay una caracterización también. Bueno, ahora, ¿cómo se miden, pues? ¿No? Entonces, eh, nunca hay que perder, cuando yo estoy haciendo un análisis de riesgos, nunca hay que perder de vista la fórmula. La fórmula. Riesgos está en función de peligro y vulnerabilidad por exposición. Entonces, me dice que tengo que evaluar el peligro y tengo que evaluar la vulnerabilidad, ¿no? Entonces me dice que tengo que hacer esas dos evaluaciones, peligro y vulnerabilidad, pero vulnerabilidad, exposición, nada más. Entonces, bueno, la guía metodológica es muy amplia, ustedes cuando lo descarguen, y para poder evaluar peligros, bueno, no lo puedo hacer una persona sola, un técnico, sino tiene que ser un equipo, ¿no? Entonces, porque existen puntos de vista de un ingeniero civil, de un arquitecto, de un ingeniero agrícola, de un agrónomo, de un sociólogo, ¿no? De un profesor, o sea, el equipo tiene que ser multidisciplinario porque hay diferentes puntos de vista para analizar el riesgo, ¿ya? Entonces, pero la guía nos dice que, bueno, generalmente existen estos parámetros para evaluar, ¿no? Que son magnitud del peligro, intensidad del peligro, frecuencia del peligro, el periodo de retorno del peligro y la duración, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros, yo evalúo mi peligro. Bueno, y lo puedo colocar, pues, ¿no? Con el equipo que hago, ¿no? Con el equipo que hago, entonces, con mi equipo de trabajo, muy alto, ¿por qué, no? Pongo las condiciones, ¿no?
Alto, ¿por qué? ¿No? Describo. Moderado, ¿por qué? ¿No? Según estos parámetros, el peligro. Y lo puedo poner valores, ¿no? Como 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces yo puedo poner esos valores para poder luego llevarlo a un trabajo ya grupal, ¿no? Y poder discutir, ¿no? Discutir en qué nivel de peligro se encuentra lo que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que nos dice la guía, ¿no? Eh, y como medidas desencadenantes bueno, de estos parámetros, ¿no? Nos dice que son la geología, geomorfología, fisiografía, hidrografía, ¿no? Acá nos da como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo como que también tenemos que tener en cuenta algunos parámetros desencadenantes, ¿ya? Entonces, cuando yo evalúo peligros, tengo que tener en cuenta su magnitud, intensidad, frecuencia, periodo de retorno y duración. Y sobre eso, con mi equipo, construyo mi tabla. Y lo mismo, para vulnerabilidad, ¿no? Para vulnerabilidad me dice que, la guía me dice que tengo que hacer la evaluación en los 3 niveles de los componentes del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental, en relación al ser humano y sus medios de vida, ¿no? Entonces acá te dice, ¿no? Exposición social, ¿no? Te dice, la exposición, ¿no? La exposición, grupo etario, servicios educativos expuestos, servicios de la salud de terciarios, ¿no? Eh, entonces, esta es lo que yo tengo que evaluar, la exposición. Y bueno, acá te habla un poco de fragilidad, como para que tú también lo tengas en cuenta, y la resiliencia también. Pero no olviden, lo que te piden es por exposición. Económica, igualito, ¿no? Localización de las edificaciones, servicios básicos. Es decir, por decir, si va a haber un deslizamiento en una ciudad, ¿ya? Un deslizamiento, un movimiento de masas, un derrumbe, ¿ya? Entonces, la exposición, hay casas que son de material noble, ¿no? Entonces, esas casas van a resistir, pero hay otras casas que son de quincha, y encima que tienen 50 años de construcción. Entonces, ¿cuáles están más expuestas, no? Más expuestas a destruirse son las de quincha, pues, ¿no? Entonces, ya, eso es lo que yo voy a evaluar como exposición en el medio físico, ¿no? En el medio físico. Y social voy a tener en cuenta a la población. Se encuentran niños, se encuentran jóvenes, se encuentran adultos, se encuentran mujeres, ¿no? Entonces, a eso voy, a la sociedad, lo social. Y en económico, por decir, me está afectando ese derrumbe carreteras, me está afectando centros de educación, ¿no? Me está afectando puestos de salud, o sea, en ese nivel es que yo evalúo, ¿no? Lo que evalúo, el impacto que va a tener ese, ese riesgo cuando se presente, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad yo lo evalúo en esos elementos. Igual, en la deforestación, en el aspecto ambiental también, ¿no? Existe plantaciones forestales, no existe, especies de flora y fauna, o sea, se va a destruir, ¿no? Entonces, hago una evaluación también en esos niveles cuando es la exposición. ¿Ya? Igualito, entonces, con mi grupo de trabajo, describo porque es muy alto, porque es alto, porque es moderado, bajo, y lo pongo los valores, ¿no? Entonces, de esa manera tengo la vulnerabilidad. Toda esa información, ¿no? Toda esa información, bueno, ya lo tabulo yo, pues, ¿no? Lo llevo ya a tablas, ¿no? A tablas, en este caso, si ustedes van a la directiva, también van a encontrar, ¿no? Unos valores, ¿no? De una matriz de 4x4, ¿no? Entonces, pero generalmente se presenta así, ¿no? O sea, eh, como ustedes pueden ver acá, peligro y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Muy alto, alto, moderado y bajo. Entonces, como yo tengo las descripciones acá, entonces para mí va a ser fácil el describir el por qué y por qué. Cruzo esta información y saco
saco ya mi riesgo, ¿no? En función al peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera es como yo tengo ya clasificado o caracterizado, ¿no? Ese riesgo en función a los peligros y su vulnerabilidad. Bueno, acá hay un ejemplo también de un sismo, ¿no? Una matriz completa de cómo se ha hecho esta evaluación. Como les digo, no es fácil porque tienen que, si voy a hacer un análisis de geodinámica interna, yo que soy ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental, ingeniero civil, o sea, no va a ser fácil, tengo que llamar a un geólogo, ¿no? A ver cómo está el tema acá, ¿no? O sea, yo no puedo apresurarme y manifestarme, ¿no? Entonces, es un equipo completo. Igual también el geólogo no se va a meter en el caso de puentes, ¿no? En el caso de estructuras, ¿no? Cuando estén evaluando la vulnerabilidad, pues tiene que estar un, ¿no? Entonces, siempre este tipo de análisis se hace con, mientras más profesionales existan de diferentes ramas, mucho utilizado, ¿no? Peligros, ¿no? Este es flujograma de análisis de riesgos de un sismo, por decir. Peligro y vulnerabilidad, ¿no? Y le da un valor ponderado de 50-50, 50% y 50%. Y luego, ¿no? Magnitud, intensidad, ¿no? Lo que les hemos visto cuando es el peligro, ¿no? Factores desencadenantes y condicionantes, ¿no? Igual. Y la vulnerabilidad, la exposición social, económica, ambiental y los diferentes parámetros que se han utilizado, ¿no? Entonces, así se hace esa caracterización. Bueno, luego decirles que en el ciclo de la gestión de riesgos, ¿no? En el ciclo de la gestión de riesgos, bueno, primero hay que hacer una estimación, ¿no? Una estimación. ¿Esto quién lo hace? El CNPRED, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, el punto 1 acá, ¿no? Hago primero la estimación, la identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades, cálculos del riesgo, control del riesgo, ¿no? Estimación. Luego ya hago actividades de prevención, ¿no? Primero estimo, luego hago las actividades de prevención, ya una acción prospectiva y correctiva, ¿no? Entonces, en estas medidas de prevención ya quizás hago defensas ribereñas, quizás hago, bueno, zanjas laterales, ¿no? O drenes laterales, ¿no? Para escorrentías. Entonces, ya viene la fase de prevención. Y en la fase, en la cuarta etapa, ¿no? Bueno, acá es prevención y reducción del riesgo, ¿no? Si ya ocurre el riesgo, ¿no? Venimos a la otra etapa, ¿no? Ya que es la preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no? Este, ¿no? Que en este caso ya lo hace el INDECI, ¿no? Entramos a esta etapa, ¿no? Preparación, respuesta, sobre todo respuesta, ¿no? Que mi respuesta tiene que ser efectiva ante la gestión de riesgos, ¿no? Gestión reactiva, como se dice acá, ¿no? Y luego viene la última etapa que ya es la reconstrucción, ¿no? Ya la resiliencia, ¿no? La recuperación social, económica y física, ¿no? Sobre todo del ser humano, ¿no? Aquí está enfocado a la gestión, ¿no? Entonces, este es el ciclo de la gestión de riesgos. Y luego, bueno, decirles que en la etapa de planificación, sobre todo en esta etapa de acá, ¿no? En esta parte de acá, en este cuadradito con rojo, ¿no? Hay que hacer inversión, pues, ¿no? Entonces, hay que hacer gastos, pues, ¿no? Entonces, ahora la política te lo dice, ¿no? Que todos los gobiernos distritales, provinciales, tienen que tener su plan y los regionales, ¿no? Su plan de gestión de riesgos y desastres, ¿no? Y sus medidas de mitigación o control, ¿no? O medidas de prevención y control, ¿no? Entonces, eso es inversión, ¿no? Entonces, se puede pedir al Ministerio de Economía y Finanzas, sí, ¿no? Pero hay que sustentarlo, ¿no? Entonces, en esa sustentación a nivel de planificación, bueno, te dicen que tiene que ser un análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, tus costos y el beneficio hacia la población, ¿no? Esas las externalidades, ¿no? Y costo-efectividad.
o la eficiencia, ¿no? Al beneficio. ¿Cuál va a ser más eficiente de las actividades que yo implemente? ¿Cuál va a ser más eficiente o no, ¿no? Entonces, tengo que hacer un análisis de costo-beneficio y costo-efectividad. Y bueno, ya en la ejecución propiamente dicho, ¿no? Acá en la parte ya de respuesta, hay que tener en cuenta lo que es lo eficiente y lo eficaz, ¿no? O sea, de qué manera voy a llegar a mis resultados más rápido, ¿no? Entonces te dice una eficiencia, ¿no? Cuando es muy eficiente, es poca efectividad, ¿no? O sea, se administran bien los recursos, pero no llegan a los objetivos, ¿no? Muy eficiente y muy eficaz, ¿no? Llegar a los objetivos y administrar los recursos. Entonces, a esto es donde yo quiero llegar, a este nivel, ¿no? Entonces, la administración, la respuesta, como les digo, es importantísima. Bueno, ustedes también en las guías que les he mencionado podrán encontrar el modelo, ¿no? El modelo de que un gobierno local tiene que presentar su gestión de riesgos, ¿no? Entonces ahí está la estructura del informe, ¿no? La estructura del informe. Y bueno, eso por el momento hasta acá. Bueno, vamos a pasar ahora sí, cómo utilizo los sistemas de información geográfica, ¿no? En este tema. Ya vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Ya. Un ejemplo. A ver, vamos a ver. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es riesgos ambientales por inundación. Por inundación, ¿ya? Cualquier lugar. Ustedes pueden, ¿no? Traer a la mente algún lugar. Entonces, me dice que la fórmula es que el riesgo está en función a peligros o amenazas y la vulnerabilidad por exposición. Entonces, me dice, ¿cuáles van a ser mis variables como peligros? Bueno, tengo pendientes bajas, ¿no? O sea, la inundación, donde hay bajas pendientes, se va a inundar, ¿no? Se va a inundar. Baja densidad de la cobertura vegetal es otra variable. O sea, donde hay menos árboles, voy a tener problemas por inundación, ¿no? Por eso dice densidad. Y el otro me dice desborde de la escorrentía de agua superficial. O sea, va a haber desborde donde no hay protección, ¿no? Entonces son mis tres variables para peligros. Y para vulnerabilidad, me dice, bueno, que tengo que hacer un análisis social, económico y ambiental. Ya. Ahora, a nivel de peligros, esta información yo lo puedo sacar de imágenes satelitales. Por eso es que ahí utilizo ya los sistemas de información geográfica, ¿no? Quizás los que algunos ya han manejado o manejan, ¿no? Saben que utilizando softwares como el ArcGIS, el QGIS, el GBSIG, el Global Mapper, ¿no? Y otros softwares más, puedo obtener información para tener estas variables, ¿no? Entonces, ahí es como yo utilizo los sistemas de información geográfica, ¿no? No olvidar que la teledetección es la ciencia de evaluar la superficie terrestre sin entrar en contacto con ella, ¿no? Entonces, la teledetección es parte de los sistemas de información geográfica. Entonces, las bajas pendientes, ¿lo puedo sacar? Sí. ¿Con qué lo puedo sacar? Con una imagen satelital, radar, ¿no? Radar puede ser una imagen Aster, puede ser una imagen Terra, puede ser una imagen Sentinel-1, ¿no? Entonces, diferentes imágenes hay satelitales para poder sacar las pendientes, ¿no? Curvas de nivel, pendientes, todo, ¿no? La densidad de cobertura vegetal, ¿lo puedo sacar a través de la teledetección utilizando los sistemas de información geográfica? Sí, a través ya no voy a utilizar imágenes radar, sino imágenes ópticas. Entonces, hay ahí unos indicadores de vegetales, ¿no? Como el NDVI, el SABI, ¿no? Que nos dicen dónde existe mayor concentración o actividad fotosintética, ¿no? Entonces, indirectamente yo digo, si hay mayor actividad fotosintética, quiere decir que hay mayor cantidad de cobertura vegetal, ¿no? Entonces, sí, entonces, con sistemas de información geográfica sí puedo determinar esta variable, ¿no?
El desborde de escorrentía de agua superficial, también, ¿no? O sea, a través de las bajas pendientes, ¿no? Puedo ir haciendo un análisis también con estas imágenes radar, puedo encontrar los cauces, diferentes cauces de ríos que hay, ¿no? O sea, con la imagen satelital yo puedo calcular o determinar los drenajes que se llaman, ¿no? Los drenes, y bueno, yo supuestamente digo, miren, acá existen todos estos drenajes, ¿no? En algunos con mayor caudal y otros con menor caudal, y puede haber desborde de escorrentía, ¿no? Entonces, estas tres variables de peligros lo puedo hacer con teledetección, con SIG. Pero la vulnerabilidad por exposición, sí tengo que irme yo a corroborar. O sea, el peligro lo puedo hacer por sistemas de información geográfica, pero la vulnerabilidad, sí o sí tengo que irme a campo y corroborar cómo está, pues, porque una casa, por decir, la exposición, ¿no? Hoy día esta casa es de material noble, pero mañana esa casa lo tumbaron y lo construyeron de quincha. Entonces, esa casa que yo estaba en su momento, en el día 1, menos expuesta, para el día 2 está más expuesta, o al contrario, ¿no? Veo que el día 1 esa casa es de quincha, es un cauce de río, ¿no? Puedo decir que está vulnerable, existe vulnerabilidad, ¿no? O sea, existe peligro, pero ahora me voy a ver su condición de vulnerabilidad. Lo encuentro todo con defensa ribereña, entonces digo, bueno, ya no está vulnerable, pues, ¿no? Entonces, mi vulnerabilidad va a bajar, ¿no? Entonces, por eso es que la vulnerabilidad siempre hay que ir a ver en campo lo que ocurre, ¿ya? Y bueno, acá están los ejemplos, miren, en este caso para pendientes, los parámetros eran magnitud, intensidad, frecuencia, ¿recuerdan? ¿No? Y acá se tomó a nivel de grados, ¿no? ¿No? Pendiente en grados, ¿no? Entonces se puso llano, o sea, de entre 0 y 1 grado, un peligro muy alto, ¿no? O sea, las partes planas, ¿no? Planas. Y así, ¿no? Entonces acá se le dio valores ya, ¿no? Valores, ¿no? Ligeramente inclinada, entre 1 y 2 grados, ¿no? Alto 3, moderado 2, entre 2 a 3 grados, y pronunciada, o sea, las zonas escarpadas, o sea, con pendiente bien pronunciadas no se van a inundar, pues, ¿no? Un cerro no se va a inundar, ¿no? Entonces, por eso se le puso bajo, ¿no? Entonces, acá tenemos, por decir, ya utilizando los sistemas de información geográfica. Pendientes, cobertura vegetal, igual, se hizo un análisis, se detecta el NDVI, la concentración, ¿no? Del índice normalizado de vegetación, ¿no? Entonces, nos dice acá, ¿no? Los valores, que cuando la cobertura vegetal es mínima, ¿no? El rango del NBI entre -1 y 0 es muy alto. Es decir, acá no hay cobertura vegetal, entonces el rango es alto. Cobertura rala, con su rango de NBI, ¿no? Alto. Semidenso, ya el peligro es moderado, ¿no? 2. Y cobertura vegetal denso, ya el peligro, bueno, es bajo, pues, ¿no? Entonces, también es importante decirles que peligro siempre va a haber, por eso es que no se le da un valor de 0. Ya, el peligro siempre va a existir, por eso es que no se le da un valor de 0. Siempre es de 1 hacia 4, ¿no? Generalmente. Y luego, igual para la escorrentía de aguas superficiales, ¿no? Dice, donde se intersectan los ríos, el peligro es muy alto, donde se intersectan ríos y quebradas es alto, solamente donde se intersectan quebradas, el peligro 2, moderado, y el resto de la cuenca, 1, ¿no? Entonces, no existe, este sería a nivel de peligros. Luego, utilizando en el software, el ArcGIS, el QGIS, el GeoGIS, se utiliza lo que es el álgebra de mapas, ¿no? Entonces, sumo los mapas, ¿no? Sumo los mapas, ¿no? Dándoles un porcentaje, y tengo, bueno, ya saco mis valores predeterminados, pues, ¿no? 4, 3, 2, 1, entonces yo ya tengo la descripción que recuerdan les había hablado. De misma manera, hago mi análisis para la vulnerabilidad, pero yo me voy y chequeo, ¿no? Entonces, tengo mis parámetros acá, ¿no?
muy alto. Social, viviendas sin protección y en mal estado. Económica, viviendas, vías de comunicación sin protección y en mal estado. Ambiental, personas sin conciencia ambiental, ¿no? Entonces yo he dado con mi equipo que he evaluado estos criterios, ¿no? Alto, viviendas sin protección y en buen estado, ¿no? Económica, vías de comunicación sin protección y en regular estado, y ambiental, personas con baja, ¿no? Entonces, igualmente, moderado y bajo también hago mi caracterización. Una vez que yo tengo, y eso, bueno, esto yo ya lo llevo al software, ¿no? A los softwares y hago ya esta caracterización a través de mi tabla de atributos, ¿no? Luego, bueno, ya hago mi cálculo de riesgos, ¿no? Acá yo he hecho mi tabla de 4x4, ¿no? Y dado los valores, entonces entre 10 y 16, ¿no? Entre 4 y 9, ¿no? Entonces ya el equipo ha tomado esa decisión del riesgo ya, ¿no? Con esa información. Y eso es básicamente lo que se hace, ¿no? Utilizando los sistemas de información geográfica, sobre todo en la parte de diagnóstico para poder prevenir, ¿no? Para poder prevenir. Y bueno, hasta acá va mi exposición. No sé si hay algunas preguntas, comentarios, por favor, les agradezco. Dejo abierta, por favor, la sesión. No sé si me están escuchando. Gracias, ingeniero, por su exposición muy interesante. A ver, por favor, si tienen alguna consulta o pregunta, pueden habilitar su micro o por el chat. Si gustan por el chat, también no hay ningún problema. Si no pueden, no tienen audio, por el chat o pueden realizar las preguntas. Gracias, Ángel. Proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, si no me equivoco, ¿no? Ángel Herrera. Sí, ingeniero, sí. Estaba escuchando la exposición. Muchas gracias, muy bien. Muy gusto. ¿Alguna consulta o te quedó un poquito claro? Bueno, está claro. Creo que interesante, ingeniero, un poco para también actualizar a veces la información, como aquí desarrollamos proyectos. Sobre todo yo estoy encargado de la Dirección de Desarrollo Económico, lo que se refiere a ejecución de elaboración y ejecución de proyectos productivos y ambientales. Y, y bueno, sobre todo en la formulación hacemos énfasis del uso de estos parámetros, ¿no? Muy bien, Ángel. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, por acá hay una preguntita de Rosner Mato Vicente. ¿Qué recomienda usar para el programa? ¿SIG, ArcGIS, QGIS u otro? ¿Cuál sería la ventaja de cada uno? Miren, a ver, ventajas y desventajas hay en todos los softwares, ¿ya? Entonces, el ArcGIS es un software con licencia pagada, ¿no? Mientras que el QGIS es un software libre, ¿ya? Ahora, para trabajar el álgebra de mapas, ¿no? Y el análisis, cualquiera de los dos softwares es indiferente, ¿no? Los resultados son los mismos, porque los algoritmos que trabaja son los mismos, ¿no? Que es el algoritmo isocluster, ¿no? Entonces, no va a haber ningún problema. Quizás cuando trabajen hay que tener en cuenta con qué tipo de imagen satelital están trabajando, ¿no? Imagen, la radar, o para sacar todo lo que es topografía, curvas de nivel, pendientes, drenajes, ¿no? Entonces, existen algunas imágenes satelitales que te dan mayor información según su resolución. Se llama resolución radiométrica, ¿no? O sea, te traen mayor información. De igual manera, las imágenes satelitales ópticas, ¿no? Hay algunas que traen más información
¿no? Que otras, ¿no? Y todo eso está en cuenta a la resolución radiométrica, ¿no? O sea, la cantidad de información que viene en cada píxel. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado en la calidad de información que yo quiero. O sea, la precisión va a estar en la fuente de información que yo utilice en las imágenes satelitales. ¿Listo, Rosner? David Castillo, una exposición muy interesante. Está analizando el dictado de un curso taller. Ah, bueno, podría hacer un cursito sobre todo lo que es eh, gestión de riesgos. Hay que coordinarlo con el Colegio de Ingenieros. Claro que sí, ingeniero. Más bien recordarles que en el mes de octubre vamos a dictar lo que es el ARTIS nivel intermedio. A los que están interesados se pueden ir matriculando. Sí, Ya para noviembre podemos sacar el curso de riesgo. así es, India. Sí, sí, vamos ahora, vamos en octubre con el ARGIS intermedio, luego el ARGIS avanzado y luego hicimos hace unos meses atrás un diploma, ¿no? De sistemas de información geográfica aplicado a la gestión ambiental, ¿no? Y tocamos varios temas como estos, ¿no? Gestión de riesgos, contaminación, ¿no? Por efluentes, ¿no? Por gases, ¿no? También tocamos ese tema, tocamos el tema de rellenos sanitarios, contaminación por óxido nitroso, ¿no? Tocamos varios temitas, y bueno, quizás más adelante, Cintia, podamos nuevamente tocar cursitos así ya temáticos, creo, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Hay que programarlo. Claro. A ver, por acá hay unas preguntitas más, si me pregunto. ¿Podría realizar un diplomado completo de ARGIS en el CIP? Ah, bueno. Ese es Sí, ya le ya hemos como, realizado el diploma, ¿se acuerda? Ya le hemos realizado el sí, diploma completo, ya lo hemos realizado este año o el año pasado, fines me parece, y lo dos hemos veces. otra vez desagregado, exacto, lo hemos desagregado esta vez y después se retoma otra vez diploma completo. Ujú, Claro, sí, muy bien. así es. Ingeniero, ¿qué pasos a seguir para ser un evaluador de riesgos y desastres acreditados por el CNEPRED? Bueno, eso está en los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales. Tu alcalde te da ¿cómo te dice? Es el que te acredita como responsable en algunas municipalidades están como gerencia, ¿no? Gerencia de riesgos y desastres en algunas municipalidades, ¿no? En otras son sugerencias, pero es el alcalde el que te acredita, ¿no? Entonces, porque estás trabajando en esa institución o el gobierno regional, ¿no? O el gobierno, por fuera no puede ser, tiene que ser en el marco de la estructura orgánica, ¿ya? Y bueno, miren, decirles también que de esta forma, cómo se calcula el riesgo por desastre natural, también se puede hacer el cálculo de riesgo social. Es decir, donde hay lugares, por decir, predominancia de robos, predominancia quizás de alcoholismo, prostitución, problemas sociales, pues, ¿no? O enfermedades, ¿no? Casos del COVID, ¿no? Ustedes han visto que con la pandemia ahora se presentaban mapas de calor, ¿no? Mapas de calor. Esos son también riesgos sociales, ¿no? O en su defecto han visto los estudios de impacto ambiental, ¿no? Daños ambientales, ¿no? Entonces se presentan mapas de calor. Entonces también se puede hacer hemos visto riesgo por desastres naturales, ¿no? Así de manera general, pero riesgos sociales también, ¿no? Los económicos no, porque los económicos tienen sus propios indicadores, que son el BAN, el TIR, el relación beneficio-costo, ¿no? Bueno, no sé si hay un par de preguntas más, Cintia. Me parece que ya no, ingeniero, todo ha quedado muy claro, clarísimo, muy interesante su exposición. Más bien agradecerle el apoyo constante con el CIP Lambayeque para siempre
ampliar nuestros conocimientos a nuestros colegiados. Más bien Muchísimas comentarles a los participantes si están interesados en el certificado de la ponencia del día de hoy, pueden enviar un correo a capacitación@ciplamayeque.com para la información. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a todos los Muchísimas gracias, participantes. Cintia. Buenas Muchísimas gracias noches. a todos y muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros. Igualmente, ingeniero. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.